Muchas gracias, Patti. Bueno, buenos días a todos y todas. Como comentaba, vamos a hablar ahora de la enfermedad de Hansen o enfermedad de la lepra. Esta es una enfermedad muy poco frecuente y vamos a ir viendo, pero la idea es que tengan una pincelada, unas generalidades de esta enfermedad para que la conozcan y si se les presenta sepan también qué hacer o sepan sospechar. Para ello, la tabla de esta presentación vamos a hablar de la generalidad y la epidemiología de esta enfermedad, cómo es la fisiopatología y la clínica, cómo se hace el diagnóstico y clasificación, cómo se maneja, las leproreacciones y la investigación de contactos, un poco de todo. Entonces, primero, ¿qué es la enfermedad de Hansen? Ya, esta es una enfermedad transmisible, crónica, que afecta principalmente piel y nervios periféricos. Si no se trata, es progresiva y puede causar discapacidad permanente. ¿Ya? El agente causal de esta enfermedad es el Mycobacterium leprae, que fue descubierto en 1873. Un dato curioso, incluso antes del Mycobacterium de la tuberculosis. ¿Ya? Al igual que la tuberculosis, un bacilo ácido alcohol resistente, organismo intracelular obligado, es de crecimiento lento, súper lento, se replica entre cada 12, 14 días. No puede cultivarse en medio artificial. Este es un gran como problema o desafío para la salud, ya que no podemos medir o diagnosticar a través de cultivo. Este agente tiene preferencia por las células de Schwann del sistema nervioso periférico, por eso también se ve esta afectación de los nervios. Su mecanismo de transmisión, si bien no ha podido ser probado, es altamente probable que sea vía respiratoria, ¿ya? Desde las personas afectadas por lepra no tratada hacia sus contactos cercanos muy prolongados, ¿ya? Importante no tratar, es decir, la persona que está en tratamiento no está transmitiendo la enfermedad, ¿ya? Y también se puede dar por medio de una zoonosis a través del armadillo nueve bandas. Este se encuentra principalmente en América, en el hemisferio norte. No lo tenemos en Chile, por lo tanto, no sería un reservorio aquí en nuestro país. El periodo de incubación es importante considerarlo porque puede durar más de 20 años. Es decir, yo puedo ver una persona ahora que hace 20 años estuvo con un familiar con lepra y que ahora empieza a presentar signos y síntomas de la enfermedad. Si bien puede ser más de 20 años, en general el periodo de incubación en promedio son 5 años, para que tengan una idea. A nivel mundial, ¿qué pasa con la lepra a nivel mundial? Esta enfermedad, el año 2024, que son los últimos reportes, tuvo 1.172 nuevos casos reportados, ya de estos 9.000 y fracción fueron casos pediátricos y 9.000 y fracción al diagnóstico ya tenían una discapacidad grado 2, que es una discapacidad importante, ¿ya? Aquí viendo el mapa vemos los lugares donde tiene mayor concentración de la enfermedad y si pueden ver en nuestra región, Brasil tiene una alta incidencia de lepra. Entonces, viendo estos datos, podemos decir que 5,4% son pediátricos. ¿Cuál es la importancia de aquello? Que si hay casos pediátricos, quiere decir que hay transmisión activa. Que si yo veo que hay casos incidentes, personas más adultos mayores, probablemente todavía puede ser que hace 20 años haya habido la transmisión. Pero si estoy viendo casos pediátricos, quiere decir que está habiendo transmisión en mi territorio. ¿Ya? Por eso es importante ese indicador. Luego, un 5,8 presente una discapacidad importante al momento del diagnóstico, habla de secuelas ya instaladas por un diagnóstico poco oportuno. Entonces, también es importante que este número sea lo menor posible. Y como les comentaba, Brasil es uno de los países de mayor incidencia a nivel mundial junto a India e Indonesia, y entre ellos presentan más de 1.000 casos al año, cada uno, ¿no es cierto? Y entre los tres concentran el 69,8% de los nuevos casos. O sea, están muy concentrados en ciertos lugares del mundo y Brasil es cercano a nosotros, por lo tanto tenemos que mantener una vigilancia a esta enfermedad. Entonces, la epidemiología nacional quería partir con esta noticia que fue a principio de este año, donde Chile se certifica como primer país de las Américas ya con la eliminación de la lepra, segundo en el mundo. Esto quiere decir que como país hicimos todos los procesos de verificación para demostrar que no tenemos casos autóctonos a un periodo importante, más de 30 años. ¿Ya? Entonces uno podría, partir de esta noticia porque uno se podría preguntar, entonces, ¿para qué? ¿Por qué me preocupa esta enfermedad? ¿Por qué la incluimos en este curso? Y eso esperamos poder responder en la presentación. Entonces, lo primero, en respuesta a esa pregunta, es que
si bien no tenemos casos autóctonos, en Chile casi todos los años, sobre todo los últimos, porque estas estadísticas están hasta el año 2023, pero yo les puedo decir que hasta el año 2025 hemos tenido casos, 7, 10 casos. Entonces, en la última década se puede decir que tenemos entre 2 y 10 casos al año de personas que sufrieron la transmisión de la enfermedad fuera del país, pero que presentan los signos y síntomas con nosotros y se hacen diagnóstico dentro de nuestro territorio. ¿Ya? En cuanto a la nacionalidad de estas personas, bien variado, principalmente de América Latina y principalmente de Haití y Venezuela. En los últimos años más ha empezado a aumentar el número de personas de nacionalidad venezolana en las cuales hacemos el diagnóstico de lepra. Después la distribución por edad y sexo. Si se fijan, es una enfermedad que al igual que la tuberculosis que la vimos el otro día, se concentra en las edades como de adulto, adulto joven, adulto de media, que son las poblaciones también que suelen migrar primero en los procesos migratorios, y también son las poblaciones activas que consultan menos también en el sistema de salud. Entonces, bueno, también mencionar que es de predominio importante la enfermedad en hombres, en Chile como en el mundo. Entonces, como datos para que tengan un perfil, hay como 0 a 10 casos anuales en nuestro país importados al año. Es predominio en hombres en edades entre 20 y 49 años. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología y la clínica. Este Mycobacterium se presenta, ¿no es cierto?, creemos que por vía respiratoria, es fagocitado por macrófagos dérmicos de la piel, modulando la respuesta inmune, ¿ya? Y según el tipo de respuesta inmune que se active, ¿ya?, según el estado inmunológico también del huésped, se pueden observar diferentes formas de la enfermedad. Si la respuesta celular, o sea, si la respuesta es de predominio celular, van a haber formas más tuberculoides, que son menos severas, ¿ya? Si la respuesta celular no se activa y se da una respuesta humoral, se ven formas más lepromatosas, más severas, que también después vamos a ver los tipos de formas. Y también mencionar que como tiene un tropismo, ¿no es cierto?, la gente por los nervios periféricos, permite la invasión de los mismos, induce la desmielinización y altera la conducción axonal. Por eso vemos síntomas de neuropatía periférica en estos pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué se observa? Se observa pérdida progresiva de la función nerviosa, tanto sensitiva como muscular, o sea, de función muscular producto del problema neuropático, ¿ya? Entonces vemos hipostesias, debilidad muscular, todo esto asociado a este tropismo por los nervios. Entonces, la idea principal afecta principalmente piel y nervios periféricos. Aquí algunas, un listado largo porque es como para algunas ideas de lo que se pueden encontrar en un paciente con esta enfermedad, ¿ya? Se pueden observar manchas hipopigmentadas, es decir, pálidas, tipo también vitiligo, o eritematosas, rojizas en la piel, ¿ya? Se puede observar pérdida de la sensibilidad de distintos tipos, puede haber una o más. A la temperatura, por ejemplo, que el paciente no discrimine entre caliente y frío dentro de esta mancha, por ejemplo, al tacto, que no sienta o sienta menos, o dolor, que no sienta dolor en esa zona, ¿ya? Infiltración, también puede haber infiltración de la piel con unas placas que suelen ser más brillantes, se ve como graso o liso de la piel, ¿ya? También pueden haber nódulos en la piel, brillante eritematosa. Aquí una zona que en los casos ya más de mucho bacilo multivacilar se ve es estos nódulos en el pabellón auricular, son bastante clásicos, ¿ya? También puede haber entumecimiento, hormigueo de manos y pies, así como la neuropatía periférica del diabético. Recuerden también, es muy parecida a lo que se da aquí en la lepra. Puede haber debilidad, ¿no es cierto?, en manos, pies, párpados. Y presencia de deformidades ya cuando avanza y cuando hay una neuropatía que generó debilidad, se puede generar a la larga deformidades de manos, pies u ojos. Puede haber pérdida de la sudoración también en una zona de la piel, en la zona afectada. Y nervios dolorosos o sensibles, o sea, puedo palpar nervios que estén dolorosos a la palpación, que estén sensibles. Y también se pueden generar heridas o quemaduras indoloras en manos o pies. Esto es lo mismo que yo sé que el prediabético, que en el fondo, dada la neuropatía, el paciente está más predispuesto, tiene mayor riesgo de generar heridas, ¿ya?, o quemaduras porque no siente esa zona. Entonces, de repente hay como una idea de que el paciente leproso está como gangrenoso, que tiene heridas, pero en general esto es como una secuencia de factores que puede llevar a eso, pero no es lo más clásico en la enfermedad de la lepra. Entonces ahora avanzamos hacia el diagnóstico.
como el diagnóstico. Y esta es como yo diría la diapositiva más importante, ojalá que se queden ustedes, que es cómo hago el diagnóstico de lepra, cuáles son los signos o cardinales, ¿ya? Si cumple con alguno de estos tres criterios, es lepra, ¿ya? Obviamente siempre hay que descartar otros diagnósticos, sobre todo en países como el nuestro de baja incidencia. Pero si ustedes observan manchas hipopigmentadas o eritematosas en la piel acompañadas de una disminución o pérdida de la sensibilidad de la mancha, ¿ya? Es altamente probable que eso pudiese ser lepra, ¿ya? Y en nuestro país esto debe ser confirmado por especialistas de dermatología, ¿ya? Entonces, en este caso, usted les tiene que prender la ampolleta con estos signos y signos y enviarlo a la atención secundaria para confirmación. Otra opción puede ser más, o sea, en conjunto por separado, puede haber un engrosamiento o aumento de volumen de uno o más nervios periféricos con pérdida de la sensibilidad de ese territorio nervioso o debilidad muscular, ¿ya? También nuevamente tiene que ser confirmado por dermatólogo. Y la tercera opción es como que hay un examen bacteriológico que confirme el diagnóstico. O sea, puede ser la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en un frotis cutáneo, una baciloscopía cutánea, y vamos a ver cómo se hace, o en una biopsia de lesión que muestre infiltrado característico, o también esta misma biopsia, a veces haciendo la tinción, se puede observar en la biopsia los bacilos, ¿ya? Por lo tanto, se observan dos de los criterios son clínicos. Entonces, el diagnóstico es principalmente clínico, ¿ya? Pero como hay que hilar fino, es que en Chile, dada la poca expertise que tenemos en lepra, es que debe ser hecho por un especialista en dermatología, ¿ya? Y esto puede ir acompañado, sobre todo cuando el especialista tiene dudas y si tiene acceso a estos exámenes, realizar los exámenes para confirmar. Entonces, esto es solo para que lo conozcan, el frotis cutáneo, cómo se hace la baciloscopía en los pacientes de lepra. Se llama baciloscopía de linfa o frotis cutáneo de hendidura. Lo que se hace es que se extrae linfa a través de un corte en la piel para realizar la baciloscopía, ¿ya? Se toma de tres lugares distintos, se observan un lugar clásico del pabellón auricular, con un pinzamiento, aquí se hace como isquemia para que no salga sangre, lo que queremos que salga linfa, se hace un corte muy pequeño con el bisturí, se raspa un poquito, se pasa el portaobjeto y eso es una muestra. Las otras muestras en general se sacan más bien de las lesiones, si tienen lesión activa, y también de otros espacios como el pliegue del codo. Esto no es para que se lo aprendan, es como cultura general. Y lo que se puede observar en la baciloscopía es con tinción de Sininsen o fitefaraco, estos bacilos, ¿no es cierto? Que cuando hay una lepra de harta carga podemos ver globis, que son que se juntan estos bacilos en acúmulos. También podemos observar bacilos por separado y también bacilos que ya están como en desintegración o no viables, que son cuando están granulados, fragmentados, ¿ya? Esto es lo que observa el encargado del laboratorio. ¿Qué es importante saber de esta técnica? Que tiene limitación. Es operador dependiente, ¿ya? Requiere experiencia para la extracción y visualización en el microscopio. Es decir, necesito un dermatólogo que ya sepa bien hacer esta técnica de extracción de la muestra y necesito a una persona en laboratorio que sepa bien, bueno, además de los procesos de procesamiento de la muestra, de tinción, etcétera, también de cómo visualizar y definir en el microscopio los índices de morfología y de bacteriología que se toman en LEC, ¿ya? Entonces, lamentablemente no es una técnica que podemos tener como asegurada en todo el país. En este momento esta técnica se hace en el Hospital San Juan de Dios, que es nuestro hospital de referencia nacional, y algunos servicios han hecho un par de pruebas, pero no es algo que le vamos a exigir a los servicios de salud, dado que es muy operador dependiente y hay que, en buen chileno, hacer la mano, y no se puede hacer la mano cuando tenemos tan pocos casos. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? El estudio histopatológico. En Chile tenemos un buen acceso a biopsia en el nivel secundario. Yo sé que usted en la mayoría está en la PS y no va a tener acceso, pero sí como sistema. Entonces, la biopsia sí permite confirmar la sospecha, clasificar la enfermedad y descartar diagnósticos diferenciales, porque también ante una lesión así, el dermatólogo puede tener otras hipótesis diagnósticas. Se toma de una muestra de lesión activa y se realizan las tinciones también para aprovechar de ver si hay bacilo. Y próximamente, esto es algo que les venimos a contar las novedades, es que estará ya validado la técnica de PCR, que en el fondo ya detecta material genético de la gente, en el ISP, Instituto de Salud Pública, en el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias,
que es el mismo que ve tuberculosis. Ahí ya se está validando la técnica PCR para que los servicios puedan enviar muestra y hacerle una PCR para confirmar diagnóstico. Cualquiera de estos exámenes, si sale negativo, no descarta lepra, por eso es muy importante la clínica, ¿ya? Y también con la PCR es importante saber que es el camino para avanzar hacia estudios de susceptibilidad, o sea, saber si es sensible o resistente a drogas, porque no podemos hacer cultivo. Recuérdense que hasta el día de hoy este agente no ha podido ser cultivado. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico y tratamiento precoz? Y que es muy difícil en países donde no estamos pensando en lepra. Uno, porque es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿no es cierto? Y queremos curar la enfermedad, queremos ayudar a ese enfermo a que se cure. Segundo, prevenir la discapacidad. Como les decía, esta es una secuencia de eventos. Y si el paciente no se ha diagnosticado en mucho tiempo, va a quedar con una discapacidad que, a pesar de que tratemos la lepra, esa discapacidad, ese daño neurológico ya está. ¿Ya? Y por último, detener la transmisión. Es muy importante en países como el nuestro, que ya ha logrado como erradicar localmente la enfermedad, que mantengamos ese control epidemiológico de cierta forma, ¿no es cierto? Entonces, los casos que encontremos debemos tratarlos de forma que también se detenga la transmisión y no empecemos con una nueva endemia de lepra en Chile. Ahora, en cuanto a la clasificación, ya dijimos cómo se diagnostica, ahora cómo se clasifica. Como esta tabla, a lo largo de los años han habido múltiples formas de clasificar la lepra, ¿ya? Una clásica de Ridley Joplin es la que habla desde las formas tuberculoides, que yo le hablaba cuando hay respuesta más humoral, hasta las formas lepromatosas, que son estas formas de respuesta, perdón, humoral al revés, y celular, tuberculoide, y la forma que hay entre medio. Pero era bien complejo como decir realmente qué paciente estaba en qué clasificación. Y por eso en 1998 la OMS ya simplifica la clasificación en dos grandes grupos, que también es operativa para ver cómo los vamos a tratar. Entonces habla de lepra paucibacilar, de pocos bacilos, lepra multibacilar de mayor carga. Entonces, la lepra paucibacilar se define como la que presenta 1 a 5 manchas cutáneas con pérdida de sensibilidad y que no hay presencia de bacilos al frotis o a la biopsia del fondo. Sí, ya aparecen bacilos en algunos de mis exámenes, clasifica como lepra multibacilar, ¿ya? Y la lepra multibacilar entonces es que hayan ya más de 5 manchas, 6 o más, con esta pérdida o alteración de la sensibilidad, que haya afección nerviosa ya propia de los nervios, los territorios, y, o también la presencia de bacilos. Entonces, ¿qué recordar en cuanto al diagnóstico en Chile? En Chile, como se hablaba en las primeras clases, ¿no es cierto?, el doctor Vilche que les habló de la enfermedad de notificación obligatoria, la lepra también es una enfermedad de notificación obligatoria incluida en el decreto 7, importante saber. Y tenemos un manual que está un poquito desactualizado, por eso también si ustedes lo leen y ven discordancia entre esta presentación y el manual, es porque el manual ya quedó un poquito desactualizado y por eso también estamos trabajando en su actualización que esperamos el próximo año tener publicada para ustedes, ¿ya? Pero hay un manual que habla un poco de qué hacer, cómo hacer diagnóstico, un poco en más profundidad lo que estamos hablando en esta presentación. Entonces, repasando, el diagnóstico puede ser clínico más biopsia, puede ser clínico más vaciloscopía, ¿ya? O PCR, que son exámenes microbiológicos. Y la notificación de la enfermedad de lepra es una enfermedad de notificación obligatoria, universal, es decir, no es centro centinela, sino en todas partes, es diaria, o sea, el mismo día que yo confirmo el caso, lo tengo que notificar, y ante caso confirmado, ¿ya? Esto también relevarlo porque algunos son entusiastas, ¿no es cierto?, de la PS, yo sospecho un caso de lepra y hago la notificación, recuerden que no, es ante confirmación y como la confirmación debe ser hecha por un especialista, ustedes terminan el proceso diagnóstico en derivar a dermatología. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Como les ya adelantaba, una enfermedad que tiene tratamiento. El tratamiento de la enfermedad de Hansen tiene como pilares que es multidroga. Si recuerdan, tuberculosis también se trata con hartos medicamentos, o sea, más de un antibiótico para evitar resistencias, ¿ya? El tratamiento ahora está uniformado, antes se daba un tratamiento distinto según el tipo de lepra, ¿ya? Y también como una enfermedad de baja frecuencia en muchos lugares del mundo, dentro de las enfermedades atendidas, la OMS dona a los países los medicamentos, así asegura que haya medicamentos en todos los países. Y como país contamos con un stock para dar respuesta a estos pacientes. Las presentaciones, bueno, los medicamentos
no las tienen que conocer en profundidad, pero los tres drogas que se dan es dapsona, clofazimina, rifampicina. Recuerden, rifampicina, uno de los que se da en tuberculosis. También, no quiero que se lo aprendan, pero para que conozcan la dinámica de tratamiento, tanto en casos pediátricos, de día a 14 años, menores y adultos, se dan estas tres drogas, ¿ya? Pero la dinámica, ¿cuál es? El primer día se dan los tres medicamentos y desde el día 2 al 28 se dan solo clofazimina y dapsona, ¿ya? Este tratamiento estándarmente dura 6 meses en lepra paucivacilar y 12 meses en multivacilar, pero hay veces que se extiende dependiendo ahí el dermatólogo lo que vea en la evolución del paciente. Entonces, para que lo conozcan, viene un blister tipo anticonceptivos orales, ¿no es cierto? Que el primer día se toma todos estos medicamentos, que son los tres antibióticos, y luego dos por día y tiene por atrás una secuencia para facilitar. Qué importante en este caso, nosotros se da de forma supervisada la primera dosis. O sea, el primer día de estos 28 días, es del mes, pero dura 28, entonces se va corriendo un poquito, se da el medicamento presencial ahí en el poli de dermatología en general. Y luego se le entrega al paciente el blister para que siga continúe con su tratamiento del día 2 al 28. La idea es que luego vuelva a control y traiga el blister y así podamos ir, tengamos un control no igual que la tuberculosis, que es directamente supervisado todos los días, pero sí una idea de cómo le fue. Y este es el blister de adulto y este es el blister de pediatra. Y después, ¿cómo se sigue a este paciente? El paciente debe ser controlado mensualmente por especialidad, como les digo, para ver cómo va, hay que ver la adherencia, si han aparecido reacciones adversas, si han aparecido leproreacciones, que es algo que les vamos a contar a continuación, y cómo va el paciente, ¿no es cierto? Pero también hay que hacer un manejo integral, o sea, si el paciente tiene un daño neurológico que se le cae la mano, de cierta forma, ¿no es cierto? Hay que derivarlo, férula, hay que distintas cosas para prevenir la discapacidad, ¿ya? Cuidado de las heridas si aparecen, etcétera. Entonces, súper importante el control integral, también pesquisando patología de salud mental asociada al diagnóstico o a otras condiciones. Y al alta de tratamiento, después de estos 6 a 12 meses de tratamiento, se realiza un control de seguimiento cada 6 meses por 5 años en los casos paucivacilar y cada 6 meses por 10 años. ¿Por qué? Porque recuerden, una enfermedad de lento crecimiento. Entonces, si yo maté, un buen chileno, a la mayoría de los vacilos, pero quedaron unos pocos, y esta enfermedad tiene una recaída, una reactivación, es importante seguir el control para poder tratar oportunamente. Y algo que nuevamente escapa de lo que ustedes van a tener que ver, pero también puede ser que ustedes vean un paciente con lepra que está en tratamiento y hace una leproreacción, entonces también para que las conozcan. ¿Qué son? Las leproreacciones es que algunos pacientes pueden desarrollar reacciones inmunes a la lepra, ¿ya? O sea, a la gente. Importante saber que estas leproreacciones se pueden dar en cualquier momento. O sea, es decir, se pueden dar cuando el paciente está enfermo y no ha recibido tratamiento, se pueden dar cuando el paciente comienza el tratamiento o está en tratamiento, o se pueden dar después de que terminó el tratamiento. ¿Ya? No están asociadas al tratamiento de la tuberculosis. Factores de riesgo: se observa que hay más leproreacción en pacientes que tienen múltiples lesiones, es decir, casos multivacilares, con vaciloscopia positiva, multivacilares, en mujeres en el periodo de puerperio, posparto, y en adolescentes en edad puberal. Eso es donde se ha visto mayor incidencia de esta leproreacción. Y se clasifican en 1 y 2, nuevamente, para que las conozcan, ¿no? Entonces, la clasificación tipo 1 es esta reacción reversa, más generalizada, ¿ya? Y la reacción tipo 2 es el eritema nodoso leproso se llama. Aquí les voy a mostrar más. Entonces, la tipo 1 es que aparecen estas manchas hiperpigmentadas o que las que habían vuelven a estar rojas, hinchadas, sensibles, ¿ya? Pueden aparecer nuevas lesiones cutáneas y puede haber hasta ulceración de las lesiones. Entonces, aquí el desafío para el especialista es definir si es que las lesiones que están apareciendo es porque el tratamiento está fracasando en un paciente que ya se trató es porque recayó o es una leproreacción, ¿ya? En general, como dato más clave, el signo es la sensibilidad, porque si recuerdas las lesiones por la lepra hay hiposensibilidad o falta de sensibilidad a la lesión. Entonces, si estas lesiones son dolorosas, sensibles, apunta más a una leproreacción. Y otro tipo de leproreacciones más generalizadas son el eritema nodoso leproso, que se presenta muy parecido a un eritema nodoso como ustedes le conocen,
donde se forman complejos antígeno-anticuerpo y se depositan en los tejidos, vasos sanguíneos, linfáticos, ¿ya? Y producen vasculitis. Entonces se ve una reacción generalizada con compromiso del estado general, fiebre, artralgia y aparición de estos nódulos cutáneos o subcutáneos, rojo, doloroso y sensible, ¿ya? En grupo que remiten en pocos días. Y lo fome, o lo más, es que aparecen nuevos brotes. O sea, esto suele ser algo como que de difícil manejo porque el paciente vuelve a presentar esta afectación, se trata y si uno deja de tratar vuelve, es bien complicado. También puede afectar otros órganos, ¿no es cierto?, como dando iridociclitis, en la nariz también, artritis, osteitis tibial, epidermorquitis, linfadenopatía. O sea, como es generalizado puede afectar varias cosas. Y lo otro es que se pueden presentar neuritis, ¿ya? Que son reacciones inflamatorias agudas o crónicas de los nervios periféricos y pueden darse también asociadas a una reacción tipo 1 o asociadas a una reacción tipo 2. Se presentan con engrosamiento e inflamación del nervio, con alteración de su función motora sensitiva y pueden ser con dolor si son agudas y sin dolor en general las más silenciosas o crónicas. ¿Se fijan? Lo complejos como de los síntomas y signos de las leproreacciones, muchos se parecen a la lepra. Entonces, nuevamente esta dificultad para ver esto es lepra o esto es la leproreacción. ¿Y por qué es importante tratar esta neuritis? Porque la neuritis generan secuelas, ¿no es cierto? Aquí vemos una mano en garra por afección del nervio cubital, una parálisis mediana cubital, una parálisis del nervio triple, ¿ya? O mediano. Aquí vemos en los pies también, ¿no es cierto? Puede haber parálisis del nervio tibial posterior. También es común la del nervio peroneo común, o periodo lateral, perdón. Y también, como les decía, recuerden que como es periférico, en general afecta a manos, pies, ojos. Ojos, parálisis del nervio facial, también pueden haber lagostalmos, entonces también se pueden observar signos y es importante cuando un paciente se diagnostica evaluación por oftalmología. Y aquí también, no para que se lo aprendan, pero recuerdan que hablábamos de cuántos pacientes llegan con discapacidad grado 2. Bueno, estas son las clasificaciones de discapacidad según si es afección ocular o en manos y pies, ¿ya? Y grado 2 es cuando hay una severidad, por ejemplo, discapacidad visual severa, que ya no ve bien, ¿no es cierto? Incluye lagostalmo, iridociclitis y opacidades corneales, en el caso de mano y pie, deformidad visible, daño presente, ulceración, reabsorción, pérdida de estructura, rigidez, ¿ya? Entonces, como cuando ya ha avanzado, se generó la neuritis y luego esto se instaló y no se trató. Entonces, la idea es que los pacientes no lleguen a esto. Entonces, eso es lo principal del tratamiento y manejo de los pacientes. Bueno, mencionar sí que las leproreacciones tienen tratamiento principalmente de inmunosupresión, o sea, corticoide, metotrexato, talidomida también. Es como frenar el sistema inmune que está incendiado como reacciona a la lepra. Y ahora siguiendo con la investigación de contacto, también es importante conocerla porque el manejo de los contactos es importante para prevenir que esta enfermedad se transmita, ¿no es cierto? Y también para diagnosticar oportunamente si hay contactos que tienen la enfermedad. Entonces, lo primero es identificar los contactos. ¿Cómo se define un contacto? Es toda persona que conviva intradomiciliariamente o mantenga una relación estrecha con el caso índice por un periodo mínimo de 6 meses. Y pone incluyendo los menores de 6 meses de edad, es decir, que, claro, si yo tengo un hijo, yo tengo lepra, por ejemplo, tengo un hijo de 3 meses, ese hijo no alcanzó a estar expuesto 6 meses, pero sí se estudia igual, por eso está esa salvedad. Y este estudio está principalmente a cargo de epidemiología de la SEREM. ¿Ya? Ellos deben realizar una visita domiciliaria, identificar quiénes son los contactos que clasifican y luego derivarlos al experto, que sería el de dermatología, para descartar lepra. O sea, lo primero es que él haga una evaluación de los contactos y diga, no tienen lepra activa. ¿Ya? Y luego de esto, si es que se descarta que tienen lepra activa, se les va a dar profilaxis. La profilaxis por muchos años ha sido revacunar con BCG, ¿ya? Y estamos avanzando hacia la dosis única de rifampicina. Se les da una vez rifampicina y esa es la profilaxis. Esto está por oficializarse, pero depende que salga la norma técnica de vigilancia de lepra del Departamento de Epidemiología, que está en jurídica. Cuando esto salga, ya esto va a ser como la ley, entre comillas, en lepra. Y esto también lo gestiona Epidemiología Serem. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no están ustedes involucrados directamente, pero es importante que lo conozcan.
Y a los contactos también se les sigue por un tiempo importante. O sea, si fue contacto de un caso paucivacilar, se les sigue cada 6 meses por 5 años. Si fui contacto de un caso de lepra multivacilar, me siguen por 6 meses por 10 años. También hay un tema de seguir coordinando esos controles. Y además de la educación del paciente. Con eso termino, atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Por su completa presentación. Tenemos varias preguntas que ya han llegado aquí al chat. Si sospecho altamente lepra, no otros diagnósticos en base a uno de los criterios diagnósticos, ¿cómo sería el paso a derivar a atención secundaria? Desde hospital digital por dermatología, por urgencia, por alguna interconsulta en papel, para que paciente lo presente en el poli de dermato. Supongo que tiene que ser rápido. ¿Y qué hago yo como médico de APS mientras tanto? Que use mascarilla hasta ser evaluado, que se aísle. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, la primera parte, que es cómo derivar, ¿no es cierto? No es como es una enfermedad que requiere de mucho tiempo de contacto, de replicación lenta, no es para derivar a urgencia, ¿ya? Pero sí, yo lo derivaría por medio del conducto regular de derivación con una prioridad más bien alta por sospecha de lepra. Igual los contralores del hospital van a ver este diagnóstico y probablemente van a darle prioridad. También una vía alternativa de refuerzo podría ser hablar con sus referentes de tuberculosis a nivel local, porque los referentes del servicio de tuberculosis también nos ayudan con la gestión de estos casos, entonces podrían ayudar a apoyar que le den hora luego. Y lo otro ya es, dependiendo de cada territorio. Hay territorios que, por ejemplo, funcionan con un poli de dermatología, como ese poli de las mañanas de SOS, que uno puede derivar al paciente con la interconsulta de papel y usted lo podrían derivar por ese medio, si es que tienen esa opción. También si su servicio estrictamente funciona con todo por hospital digital, o sea, teledermatología para la derivación de dermatología, van a tener que hacerlo por ahí. Entonces, hay cosas que ya va a depender de cada servicio de salud. Ahora, sí, es buena pregunta. No está estrictamente recomendado el uso de mascarilla. Se le pudiese recomendar al paciente que la use, pero como les digo, no es que va a estar contagiando en la sala de espera, no es que va a contagiar a su familia, o sea, si ya la contagió, si es que, si es que lo tiene en el fondo. Entonces, quizá lo más importante es ver en cada lugar donde están ustedes cómo es la forma más expeditamente razonable para derivar a dermatología. Insisto, no es mandarle urgencia, pero tampoco lo ideal es que espere 2 años de interconsulta. ¿Cómo se llama esto? Y educar al paciente de la sospecha, pero no, también hay que hacer una buena comunicación de riesgo porque no queremos que cunda el pánico, ¿no es cierto? Como les digo, insistir que no es urgente en el sentido que tiene replicación lenta y no va a andar contagiando tan rápido a todo el mundo como es una influenza, un COVID, otras enfermedades que se transmiten rápidamente. Gracias. Otra pregunta, ¿qué puedo hacer como médico general en relación al tratamiento mientras espero que el paciente sea evaluado por dermatología para confirmar o descartar el diagnóstico? ¿Alguna indicación general en ese periodo de espera? La verdad que también han consultado. La verdad que no pueden iniciar tratamiento ustedes mientras tanto. Lo que sí, si es que el paciente está con algún malestar, que ustedes pudiesen apoyar con algún medicamento de dolor, manejo del dolor neuropático, eso sí pueden verlo para darle alguna solución mientras tanto, ¿no es cierto? Pero lo demás es por medio de la especialidad que nosotros mandamos los medicamentos cuando ya el caso está confirmado. Entonces ustedes no tienen en su arsenal, ni tampoco es correcto que inicie un tratamiento de lepra, ¿no es cierto?, antes de que se haga la confirmación. Otra consulta, si veo un caso sospechoso de lepra en APS, los pasos a seguir serían informar al encargado de epidemiología del centro, enviar a paciente de manera acompañada por funcionario de salud a un centro con servicios de urgencia hospitalario más cercano. Bueno, ahí como comentábamos, ¿no es cierto? Que no cunda el pánico en primer lugar. Es bueno que ustedes lo sospechen, hagan la derivación a dermatología con alta prioridad. Si se demora un par de semanas, no pasa nada, como les digo. Es un tiempo razonable. Ustedes ya han hecho un gran avance en haber pesquisado algo que muchas veces se da muchas vueltas por el sistema. O sea, cuando nosotros vemos a veces confirmaciones, el paciente consultó 6 veces en 2 años,
porque es una enfermedad de que no se nos ocurre a los chilenos. Entonces, es una ganancia que ustedes lo sospechen y lo deriven, pero que no cunda el pánico. Ya, desde el hospital, cuando se confirme el caso y se haga la ENO, se va a activar, eso le va a llegar al encargado de epidemiología de la Seremi y ellos van a coordinar ese proceso. Así que ahí ustedes no tienen que mandar nada por el momento. Otra consulta. La clofazamina, perdón, clofazimina, además de su efecto antimicobacteriano, tiene un efecto antiinflamatorio. En ese sentido, ¿tiene un rol terapéutico en el eritema nodoso leproso o además de los inmunosupresores? Buena pregunta. Veo que alguien está muy estudioso de la lepra. Sí, la clofazimina, además de ser un buen antibiótico, tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, cuando el paciente está con clofazimina, que en la mayoría se que haya tenido una reacción adversa, alguna otra cosa, también tiene un rol sobre el tema nodoso leproso. De hecho, hay países que no tienen otras opciones de tratar el eritema y solicitan donación de clofazimina a la OPS. Pero en Chile en general la estamos tratando más con medicamentos inmunosupresores. Además que, claro, muchas veces vamos a pesquisar esta reacción mientras está en tratamiento, porque es cuando más lo vemos, no lo conocemos antes, ¿no es cierto? No se nos ocurre la reacción antes de un diagnóstico de lepra. En general están con clofazimina, así que coadyuvantemente se van a dejar corticoides, talidomía en caso dependiendo de cómo avance aquello. Me parece que nos queda la última pregunta. Dice, ¿existe algún predominio de la localización de las lesiones hipopigmentadas de la lepra? Buena pregunta. En realidad, no. Cuando hay lesiones, sobre todo aisladas, pueden ser realmente en cualquier lugar del cuerpo. A diferencia de la neuropatía periférica. O sea, uno es la neuropatía propia de la lesión, ¿no es cierto? Y la neuropatía periférica sí va a ser más en manos, pies y cara. Y cuando hay lepromatosa, ya así como más multivacilar y severa, se afecta bastante la cara. Harto la cara, pabellón auricular. Ahí le van a ver una cara con muchas lesiones. Pero eh, cuando comienza puede ser cuello, brazos, tórax, abdomen, pierna, cualquier lugar. O sea, el lugar no te va, lamentablemente no te va a dar pistas de si es lepra o no. Le hice una última pregunta aquí en la cajita de preguntas y respuestas. Dice, ¿paciente debiera quedar con licencia médica hasta ver a dermatólogo o sigue con su vida normal? Por tema epidemiológico y contagio, no es necesario que el paciente se aísle y se quede con licencia, pero sí del punto de vista, obviamente, criterio de ustedes médico, si el paciente está en una condición de salud que le impide trabajar, ¿ya? Por una secuela del brazo, o sea, de fondo que haya una limitación para trabajar, ustedes le pueden dejar licencia en ese contexto, más que per se a todos los pacientes dejarle licencia. Otra pregunta también apareció en la caja de preguntas. ¿Precauciones de bioseguridad para el personal o indicaciones para los cohabitantes del paciente con sospecha? Ahí, como decía, ustedes piensen en cómo es el contagio. El contagio es por contacto muy cercano, prolongado, con el paciente no tratado. Por lo tanto, si el paciente usted tiene una sospecha de lepra y él justo se acaba de ir a vivir con una persona que está inmunosuprimida, por ejemplo, por algo para arriba, claro, ustedes le dirían, use mascarilla, trate de separar los espacios, etcétera. Pero si el paciente ya lleva mucho tiempo viviendo con los que vive, la verdad que no hay mucho que hacer, no hay mucho que cambie por un par de semanas más, entonces no vale la pena, pero hay caso a caso, depende. Pero es bueno que ustedes, me gustan sus preguntas porque quiere decir que es bueno que ustedes ya indaguen en con quién vive para ya pensar en prevenir contagios, pero siempre con la tranquilidad que esto no se va a contagiar de un día para otro, esto es más lento, de bajo contagio. Me parece que ahí abarcamos todas las preguntas, así que nuevamente